juntos y con un montón de invitados especiales donde hay periodistas, diplomáticos, especialistas en terrorismo, gente que conoce el conflicto de Medio Oriente, más nuestro propio equipo ampliado en el día de hoy, a tratar de explicarnos por qué pasó lo que pasó y qué puede pasar de ahora en más. Estamos todos, como vos me imagino del otro lado, prendidos a la tele desde las 9 de la mañana hasta ahora, viendo cada suceso, escuchando cada versión que después se desmiente o que se va afirmando a lo largo del día. Y hay un par de cosas que yo quería contarte al comienzo y tratar de desarrollarlas después durante estas dos horas. Escuché todo el tiempo, tendría que haber sido o debe haber sido un ejército muy preparado. No necesariamente. Lo vamos a hablar después con un especialista en explosivos, es gendarme, que va a estar acá, que estuvo investigando el tema de la AMIA también y el de la bomba en la Embajada de Israel. No necesariamente. El terrorismo tiene esa ventaja, si es que puede llamarse así, que es que un grupo de 15 o 20 personas bien preparado podría haber hecho esto tranquilamente. No hacían falta 2.000 personas, 500 personas o lo que fuera. Hubo en los atentados en Estados Unidos un factor muy importante que permitió el segundo, que fue geopolíticamente el más importante, no humanamente el más importante, pero el del Pentágono fue geopolíticamente el más importante y es el factor sorpresa. Esto sucedió mientras estaba cayendo el segundo avión sobre las Twin Towers, sobre las Torres Gemelas en Nueva York. Obviamente durante todo el día las agencias de seguridad, todo el aparato de inteligencia de Estados Unidos, tanto el civil como el militar, que recibe 10.000 millones de dólares por año para investigar, 10.000 millones de dólares por año, pedía que se duplicara o triplicara su presupuesto en el medio de lo que para ellos fue un papelón, porque no tuvieron ningún indicio de que se estuviera preparando nada de esto. La pregunta que vamos a tratar de responder, si es que tiene respuesta, es si se puede prevenir un suicida, y creo que la respuesta es no, pero vamos a verlo a lo largo de la noche. No hay presupuesto para prevenir un ataque suicida. Vos podés meterte dentro de un búnker y si el tipo está dispuesto a morirse ahí, es muy difícil. Podés gastar en cambio de 10.000 millones, 20.000 millones o 50.000 millones, pero él o los suicidas se van a suicidar ahí. Entonces me parece que la pregunta tiene que ir por otro lado, que las posibles preguntas tendrían que ir por otro lado, que se empezó a dibujar, que se empezó a sugerir a lo largo después del mediodía de hoy y durante toda la tarde. Que fue cuando la televisión mundial, la CNN básicamente, se empezó a preguntar, hablando de Estados Unidos, ¿y habremos desencadenado nosotros esto? ¿Tendrá algo que ver nuestra política exterior con todo esto? Lo que me parece es que lo que se puede hacer con un terrorista suicida es aislarlo y lo que definitivamente no hay que hacer es alentarlo. ¿Alentarlo cómo? A lo mejor haciendo más injusta la situación que ya vive. Hoy la televisión española pasó a media mañana a chicos, ni siquiera adolescentes, chicos en Palestina, festejando los atentados en Nueva York. Y yo pensaba, y lo escribí para la revista, para un número especial que sale mañana, ¿cómo pueden estar festejando estos pibes? ¿Qué contacto hay entre un vendedor de naranjas en Cisjordania al que le alegra la muerte de una secretaria puertorriqueña en Wall Street? O de un bombero chicano en New York? O de un turista japonés que iba caminando por el Manhattan Sur. Y evidentemente sí hay algún punto de contacto, aunque no estén vinculados entre sí. En realidad, lo que se animaron a hacer los palestinos, mientras Arafat hacía todo lo posible por dejar claro que ellos no fueron, cosa que creo, expresaba lo que también expresamos acá, a veces a media voz, diciendo, y bueno, alguna vez les tenía que tocar. A ver, para que se entienda bien, nadie se puede alegrar de ninguna muerte, ni de los talibanes, ni de los norteamericanos, ni de los argentinos, ni de los nada. Ahora, ¿por qué sucede en el mundo, a veces expresándolo y otras veces no, esa sensación de, y bueno, ellos hicieron Hiroshima, y bueno, ellos tal cosa, y bueno, ellos tal otra? Entonces vuelvo con la pregunta anterior. Cuando los americanos empezaron a preguntarse por los medios, ¿no habremos propiciado esto de alguna manera? Y con una pregunta anterior a la anterior, ¿qué hay que hacer con los terroristas suicidas? ¿Aislarlos o alentarlos?
Mantener situaciones en las cuales se vuelven mártires no sirve solo para que después de las Twin Towers haya otras Twin Towers, aunque ya no hayan quedado edificios tan altos en Nueva York. ¿Qué pasa si en efecto esta noche Estados Unidos bombardea Kabul, la capital de Afganistán? ¿Estarían buscando con esto nuevas Twin Towers? ¿Es lo que deberían hacer? No sé si hay una sola respuesta para estas cosas, pero durante las 2 horas que siguen vamos a tratar de contarte si alguna de esas respuestas existe. Lo que quiero plantear es, si vos dejás a tu enemigo en una situación en la que no tiene nada para perder, ¿te sirve para algo? ¿Te sirve acorralar a alguien hasta que esté desesperado? Un desesperado se estrella contra un edificio. Un desesperado estrella un avión o 15 aviones, porque ya no le importa nada. Y probablemente los hijos de esos desesperados festejen lo que pasó. Y doy para esto el caso de Palestina. Escuchá esto, el anuario 2000 de la revista Time habla de la cantidad de muertos en la guerra del Golfo. ¿Sabes cuánta gente murió en la guerra del Golfo? Estados Unidos tuvo 148 muertos, 148. ¿Sabes cuántos muertos tuvo Irak? 100.000. Estados Unidos tuvo 148 muertos, 458 heridos, 121 muertos civiles y 11 mujeres muertas en combate. Irak, estoy citando la revista Time, tuvo 100.000 soldados muertos, 300.000 heridos, 150.000 refugiados y 60.000 prisioneros. Vuelvo a la pregunta anterior. ¿Sirve para algo que tu enemigo esté desesperado? ¿Es una guerra una situación en la cual hay 100 muertos de un lado y 100.000 muertos del otro? Quiso para colmo la paradoja de la historia que todo esto sucediera en el mismo lugar a donde en ocasión de la Guerra del Golfo fue el desfile de la victoria de Estados Unidos. Las tropas de Estados Unidos, a cargo en aquel entonces de Colin Powell, desfilaron por Manhattan Sur, por Wall Street, por el World Trade Center, que hoy ya no está en Nueva York. 4 o 5 datos importantes de Afganistán para entender lo que está pasando, para por lo menos empezar a entender lo que está pasando. ¿Sabes qué quiere decir talibán? Talibán en persa quiere decir estudiante. Y en realidad quiere decir estudiante de religión. Seminarista, diríamos acá, seminarista. Los talibanes nacen en el 94 en los campos de refugiados afganos en Pakistán. Es un movimiento fundamentalista islámico. Visto desde nuestro lugar, desde Occidente, son lo peor de lo peor. Resignan o sea, niegan cualquier tipo de derecho civil de la mujer, no nos dejan estudiar. Para hablar de pavada, no nos dejan usar jeans o andar solas por la calle, pero no las dejan leer o no las dejan escribir. Afganistán es un país típico del Asia en cuanto a su historia. Fue explotado por todos los países centrales, por Inglaterra básicamente, después fue dividido, es profeso por Estados Unidos, y los talibanes, los que hoy Estados Unidos cree que pelean contra él, que es lo más probable, los talibanes nacen con Estados Unidos para combatir a los soviéticos. Los primeros tipos que entrenan a los talibanes y que les dan plata para funcionar eran los dueños del World Trade Center que hoy se derrumbó. Hay una cosa peor todavía, si es que puede haber algo peor, en Afganistán. Es el mayor productor de opio, o sea, de amapola, o sea, de heroína, o sea, de una de las drogas más potentes, difundidas y caras en Europa. El líder de Afganistán, de los talibanes, se llama Mullah Mohamed Omar. No hay fotos de Mohamed Omar, ninguna. Son fundamentalistas, destruyeron estatuas budistas que tenían, los budistas eran una minoría, pero tenían una tradición en el país. Prohibieron internet y prohibieron todo lo que te digo a las mujeres. Hay en el medio de esto un nuevo enemigo internacional que uno siempre tiene la duda de si es como esos enemigos que crea la CIA, como por ejemplo el terrorista Carlos, que fue el enemigo en los años 70, todos buscaban a Carlos y no había ningún Carlos. Y si había un Carlos era la propia CIA, pero en este caso el enemigo se llama Osama Ben Laden. Fue quien llevó adelante como responsable
los atentados contra las embajadas de Kenia y Nairobi, contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Nairobi. A partir de eso se formó en Estados Unidos una Comisión Nacional sobre Terrorismo. ¿Sabés qué propuso en la última reunión hace un mes y pico? Aumentar la vigilancia sobre los estudiantes extranjeros. ¿Cómo va a seguir esto en Estados Unidos? Bombardeando Afganistán, aumentando la vigilancia interna. Nos acordábamos hoy, antes de que el programa comenzara, de una película con Denzel Washington y Bruce Willis, a donde los árabes empiezan a atacar New York, y Bruce Willis es ahí, creo, el comandante militar de la zona de operaciones. Y hay campos de concentración, pero en este caso de árabes, a donde se los interroga y se los tortura. ¿Qué estará pasando ahora en Nueva York con los descendientes de árabes o con los árabes inmigrantes? ¿Qué pasará la semana que viene con los estudiantes extranjeros? Y lo que es peor y terrible, y en este caso hoy nos convoca a hacer un programa especial, ¿cómo se podrá hacer justicia con algo que hay que hacerlo? Que es las decenas de miles de muertes que hay alrededor de estos atentados. Son demasiadas preguntas para 2 horas, pero las vamos a tratar de responder. Detrás de las noticias se llama esto.